Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches, doctor Julio Kotler. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Para la Alianza Francesa de Lima es un gran honor recibirlo esta noche en nuestros habituales rendezvous en la Alianza Francesa. Hace ya casi un año, el doctor Kotler tuvo la gentileza de acogerme en su oficina del Instituto de Estudios Peruanos, aceptando en principio asistir a nuestra invitación, por debido a sus recargadas labores, no pudo concretarse en ese momento, ofreciendo hacerle más adelante. Es por esa razón que, después de haber esperado todo este tiempo, un año, es doblemente satisfactorio tenerlo el día de hoy entre nosotros para que nos hable sobre el tema problemas de la concepción democrática en América Latina. Quisiera saludar la presencia en esta sala del doctor Ricardo Palma y del señor Saúl Peña, miembros de la Junta y del Comité de la Junta de la Alianza Francesa de Lima. Asimismo, saludar a mi colega, el segundo consejero de la Embajada de Francia en el Perú, el señor Luc Blanco, y al nuevo director general del Colegio Franco-Peruano, el señor Dominique Aymon, que nos hace el honor de su presencia hoy día. Bienvenido en Perú, Dominique. Esta noche tenemos la gran satisfacción de recibir a nuestro prestigioso invitado, el doctor Julio Kotler. Yo sé que ustedes lo conocen muy bien, pero permítanme decir algunas palabras sobre la carrera muy importante del doctor Kotler. Bachiller en Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima y doctorado en Sociología de la Universidad de Burdeos, Francia. Tuvo experiencia académica como investigador y profesor visitante en universidades de Europa y Estados Unidos, tales como el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, el Center for International Affairs del afamado MIT, Massachusetts Institute of Technology, el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, the Wilson Center Smithsonian Institute en Washington, la muy prestigiosa École de Hautes Études en Sciences Sociales de París, el Centro de Estudios Constitucionales del Instituto Universitario Ortega y Gasset en Madrid y la Universidad de Bolonia, entre muchos otros. El doctor Julio Kotler fue director del Instituto de Estudios Peruanos y actualmente es catedrático en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha tenido muchos reconocimientos institucionales, entre los cuales podemos mencionar lo siguiente: vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología, directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y del Consorcio de Investigaciones Económicas y Sociales de Lima, doctorado honoris causa de la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias. Ha realizado consultorias, entre otras, para la Fundación Ford, estudios rurales en los países andinos y de estudios políticos en Argentina, para el PNUD, evaluación del proyecto de educación y sobre la lucha contra las drogas y el desarrollo alternativo, para el BID, Desarrollo Económico y Social del Perú, Políticas Sociales, para la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, Comportamiento Empresarial en el Perú. Sus importantes publicaciones se refieren a problemas sociales y políticos del Perú y de América Latina, publicadas en varios países latinoamericanos, Estados Unidos y Europa. Algunas de ellas, de una lista muy larga: Clases, Estado y Nación en el Perú, considerado como un clásico de las ciencias sociales en 1978, Clases populares, crisis y democracia en América Latina, 1989, Segmentación social, fragmentación política y violencia en el Perú, 1989, La cohesión social en la agenda de América Latina y de la Unión Europea, 2006, el descubrimiento de la democracia en América Latina en teoría y metodología en la historia de América Latina, UNESCO, 2006, La paradoja peruana, crecimiento económico
y desaprobación política, 2009. No cabe duda que el doctor Kotler es actualmente uno de los más destacados pensadores peruanos de nuestro tiempo. Muchas gracias, doctor Kotler, por su presencia que nos honra y que hace de esta noche un momento muy especial, apreciado en los proyectos de la Alianza Francesa, como es de suscitar un debate de ideas sobre las importantes preguntas de la sociedad contemporánea, particularmente en el Perú. Muchas gracias, doctor Kotler. Si le permite, antes de ceder la palabra a usted, permítame presentar nuevamente el desarrollo de la noche y recordarles las reglas del juego, como siempre en los rendezvous en la Alianza Francesa. El señor Kotler tendrá 40 minutos para su intervención. Abre después 30 minutos para preguntas y respuestas con el público. Las preguntas serán cortas y las respuestas deberán ser igualmente cortas. Y en una tercera parte haré algunas preguntas sobre temas diversos a nuestro invitado. Ahora que las reglas son conocidas para todo el mundo, cedo la palabra al doctor Kotler. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor Levy, por la invitación. Y espero que el rendezvous sea, como corresponde, una charla, una conversación grata entre todos los aquí presentes. Lo que les quiero presentar es una situación curiosa que permanentemente me ha preocupado, que es esta paradoja de democracia y descontento social. Como ustedes saben, desde los años 80, el Perú ha tenido una transición, América Latina tenía una transición a la democracia, que más o menos se ha afirmado con un crecimiento económico que se ha acompañado con un descontento y un malestar generalizado. En los años 80, a raíz de la crisis del socialismo y de la transición a la democracia, se inició todo un debate sobre qué es democracia y cuál es la democracia que teníamos nosotros. Esto dio como resultado una proliferación de respuestas. Hay un estudio de David Collier y Levitsky en que revisan 150 trabajos y encuentran los autores que hay, según estos trabajos, llegan a clasificar hasta 500 diferentes modalidades de la democracia. Enrique Krause, frente a todo eso, decía que había democracia sin adjetivos y esa democracia sin adjetivos era la democracia liberal tucu y se acababa la historia. Hoy nuevamente estamos en la misma situación. ¿Qué democracia es la que tenemos? ¿Qué es la democracia que debemos tener? Y esto ha creado todo un nuevo debate que se puede seguir en los medios de comunicación, en las encuestas y en las publicaciones académicas a raíz de toda la crisis financiera. El grado de pesimismo y de frustración que existe en Europa en este momento con motivo de la impotencia de la democracia para dar cuenta de los problemas ha vuelto a resucitar esta discusión. ¿Qué es la democracia? ¿Cuál es la democracia que queremos? ¿Cuál es la democracia que necesitamos? Ahora bien, este desfasaje entre la democracia que tenemos y la democracia que quisiéramos tener trae como consecuencia que siempre hablemos de un déficit de democracia, que siempre veamos la democracia que tenemos como algo que se parece a un régimen que quisiéramos tener. Siempre estamos viendo que hay un déficit que no se alcanza, que es una democracia de fachada y todo esto que se habla.
Ahora bien, yo lo que creo es que entre otras cosas, lo que sucede es que hay una idealización del modelo de la democracia. Nos hemos olvidado, y muchos de los analistas se olvidan, que la democracia se instaura prácticamente en Europa a partir de los años 45 del siglo pasado. Y que durante 200 años han sido profundas luchas sociales y que los países han tenido que cursar por profundos problemas y muchos descontentos y muchos malestares para llegar más o menos a instalar una situación democrática, republicana, liberal, que permitiera la convivencia entre la gente. Entonces, parecería como que lo primero de todos hay que mencionar que este modelo idealizado de democracia liberal o socialdemocracia europea es un fenómeno reciente y sobre todo que se ha desarrollado durante los 30 gloriosos años que van del 45 al 75 y que a partir de ahí todas las expectativas con la democracia se han visto más o menos frustradas. Ahora bien, a partir de los años 80, en el caso de Latinoamérica, lo que tuvimos fueron unas transformaciones liberales tanto al nivel económico como político. Tengo que recordarles que los años 80, el presidente Carter inventa o descubre los derechos humanos con la Carta de Helsinki y que luego Thatcher y Reagan proclaman la revolución conservadora a partir del principio de los años 80, con lo cual instalan un modelo cargado en la economía de mercado y la democracia liberal, que para Fukuyama era el fin de la historia. En nuestro caso, en América Latina, cuando el señor Reyes Heroles, el año 82, va a Washington y dice que no puede pagar la deuda externa, se declara la crisis de la deuda que arrasa con todos nuestros países. ¿Y por qué arrasa? Porque nuestros países tenían sistemas políticos de carácter francamente patrimonial, en la que el jefe del Estado distribuía prebendas basadas en los préstamos que obtenía de Washington. Cuando se cierra el caño, entra en una situación de pánico en toda América Latina que determina la famosa década perdida de los años 80, que Europa hoy parece reproducir. Para lograr la contribución de los organismos internacionales y el respaldo de los países hegemónicos, los países latinoamericanos tienen que ceñirse a las reglas del consenso de Washington. Significa sanear las cuentas fiscales primero, significa ajustes brutales, y luego liberalizar, privatizar la economía del país. Es decir, a partir de los años 80 se instala francamente una revolución económica de carácter liberal, que debería haberse acompañado con reformas políticas que permitieran afianzar las reformas económicas. Y aquí entramos en el problema. Cuentan que allá hace mucho tiempo, en una reunión oficial en Brasil, el embajador de
el Reino Unido le preguntaba a un primer ministro ¿para qué hacían elecciones en Brasil si ya sabían cuáles eran los resultados previstos? Entonces, que esto era algo que no comprendía. Y entonces que el ministro brasileño le contestó, para los ingleses ver. Es decir, lo que se trataba era de dar una muestra internacional de la existencia de instituciones similares a las que existían en Europa y nada más. Cuando se trata de hacer reformas políticas en América Latina, en el supuesto que se realicen, se lleven a cabo, no son aquellas no funcionan de la misma manera que en la matriz original. Es bien curioso que los mismos países que antes de las dictaduras eran las democracias más consolidadas en América Latina, después de la transición, sean los mismos países. ¿Cuáles son esos? Uruguay, Costa Rica y Chile. Son los tres países que dan cuenta de la existencia de una institucionalidad republicana, liberal y democrática. Es decir, que siguen más o menos el patrón clásico, mientras que entre nosotros se pueden dar todas las reformas constitucionales que se quiera y al mismo tiempo el funcionamiento de estas instituciones no van a ser las mismas. Y no van a ser las mismas porque hay un path dependence, hay una herencia colonial, hay una dependencia a la historia que da lugar a la existencia de formas patrimoniales de comportamiento, jefes que no quieren saber nada con las instituciones y quieren dirigirse directamente a las masas. Conductas profundamente antipluralistas, fórmulas que buscan absorber completamente a la sociedad en el Estado. En el caso de Argentina, hace poco la presidencia decía que cualquier forma de disidencia es una traición a la patria. Es decir, no aceptar la existencia del otro. El otro es un enemigo. Y tenemos varios casos para eso. Este tipo de comportamiento impide armonizar intereses, articular y armonizar intereses, por un lado. Pero por el otro lado, esta forma de comportamiento político impide ajustar la sociedad a los cambios económicos. Pero además de eso, hay algo que nos olvidamos, y es que las transformaciones económicas traen profundos cambios en el comportamiento y en las expectativas sociales. Generalmente se atribuye el descontento, el malestar que existe en nuestros países a raíz de las transformaciones económicas liberales a una mala distribución de los recursos y a una falta de reconocimiento de los sectores marginales y marginados. Esto es cierto, indudablemente. Pero estas transformaciones tienen varias caras. Por un lado, las transformaciones económicas han generado profundos cambios en la estructura social,
generando una movilidad social y cultural muy acentuada. El señor Arellano, en sus estudios de mercado, ha mencionado mucho los cambios aspiracionales en la sociedad, la aspiración por el consumo muy fuerte que existe en la actualidad. Y después sabemos que con toda la economía, las transformaciones económicas en el sector legal e ilegal, sector formal y en el sector informal, lo que tenemos es un movimiento y un desplazamiento social muy grande. Esas transformaciones, al mismo tiempo con el capitalismo, la inseguridad y la incertidumbre se acentúan profundamente. Los controles sociales tradicionales de la pequeña comunidad, del barrio, del distrito, desaparecen y no existen esos tipos de controles sociales existentes, sino funciona la ley, que es absolutamente anónima. La sociedad civil, la vieja sociedad civil, se ha visto profundamente resquebrajada. La debilidad de los sindicatos, la debilidad de los partidos políticos y el vaciamiento político del Estado es notable. Pero por el otro lado, todo esto es lo negativo, todo esto es lo criticable, pero por el otro lado, y esto es lo que es esencial, es una sociedad mucho más participativa, es una sociedad en la que los valores igualitarios son los predominantes, en la que la sociedad es mucho más demandante y en que la individualización es mucho más frecuente y acendrada, y en la que las demandas ya no son clasistas propiamente, sino además de ser clasistas, como la que tenemos en el SUTEP o en los médicos, tenemos demandas de carácter ecológico, el feminismo, de carácter étnico, de carácter religioso y de género. Es decir, tenemos una sociedad que es totalmente diferente. El descontento, el malestar que existe no es únicamente por el problema de la desigualdad que es inherente a estas transformaciones, en la que sectores enteros ocupacionales van a ser desplazados, eliminados, como lo hemos visto a lo largo de los años. Desaparecen los zapateros remendones, el sastre del barrio, el gasfitero del barrio, el plomero va desapareciendo para ocuparse empresas enteras de estas ocupaciones. El frutero de la casa que llegaba o el que traía las legumbres a la casa han desaparecido por el mercado. Todo esto trae consigo un cambio total en la mentalidad de la gente. Mientras tanto, no existen las instituciones políticas capaces de canalizar estos descontentos y de crear nuevas identidades que permitan fijar las identidades de una manera totalmente diferente. Hace poco hablaba aquí con unos amigos de los cambios que se vienen. En este momento la industria de la educación es de tal naturaleza que todo lo que estamos conociendo hoy por hoy va a desaparecer muy pronto. Tenemos plataformas tecnológicas por las cuales millones de personas pueden asistir personalmente a las mejores clases universitarias. En este momento hay ingenieros electrónicos, profesores de electrónica que dictan clases a 1.400.000 alumnos en todo el mundo, o profesores de sociología que dictan clases a 100.000 estudiantes del mundo entero. La industria tecnológica, en términos de la pedagogía que viene, va a traer consigo que
todo el magisterio en el mundo entero tenga que refuncionalizarse. Y esto es lo que tenemos en todos los órdenes de cosas. Hoy por hoy, estas transformaciones, junto con la globalización, obviamente, hace posible o induce a unas transformaciones en las estructuras sociales y culturales que no se acompañan con los cambios políticos. Aquí lo que tenemos es una contradicción que los marxistas dirían que las relaciones sociales de producción no se ajustan con las superestructuras. Y efectivamente, el gran problema que tenemos acá es que, como se observa en el caso peruano, no tenemos Estado ni partidos políticos que se puedan hacer cargo de las demandas sociales, de la proliferación de demandas sociales. La idea del primer ministro que le manden los toros de uno por uno es tan absurdo y tan cómico que uno no sabe de dónde sale una idea semejante, porque los toros les van a venir todos al mismo tiempo, precisamente porque es una sociedad cada vez más movilizada, cada vez más demandante. ¿Qué es lo que se viene entonces? ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Las consecuencias que trae todo esto es que hay cada vez nuevas formulaciones sobre lo que debe ser la democracia. Y en el caso peruano hay algunas cuestiones que yo todavía no puedo entender para nada. Perú es el único país de América Latina donde el maoísmo ha tenido una fuerza especialmente fuerte. El Perú es el único país de América Latina que ha tenido un discurso escatológico y apocalíptico como el de Sendero Luminoso. El Perú es el único país del mundo en el que se ha proclamado una ideología nativista para reconstituir el Tahuantinsuyo como lo proclaman los Humala. Y hoy por hoy tenemos otros que ya se están elaborando, de los que quiero hablar. Desde los años 70, 80, hubo propuestas para hacer otro tipo de democracia. Para los que se recuerdan de la época de Velasco, se trataba de ser una democracia social de representación, ¿cómo era? Democracia social de representación plena, de participación plena, que consistía en la inexistencia, la supresión de partidos políticos y en la formulación de, no sé, asociaciones corporativas que iban a dirimir directamente sus intereses. Bueno, estas propuestas antipolíticas no sabían que eran similares a las propuestas protofascistas de Pareto, Mosca y todo lo demás que surgieron en los años 20 en Europa. Eran sin saber, eran copias, como decían, hablaban en prosa sin saberlo. Hay otros que proponen eliminar prácticamente la vida política y que el pueblo sabe cómo tratarse. Hernández Soto propone que con el reconocimiento de la propiedad privada se van a asociar los intereses y ellos iban a llevar a cabo sus propios intereses. Pero las fórmulas más comunes, unos
como Mario Vargas Llosa, reivindica la democracia liberal completamente de manera clásica, en la que se limita el poder del Estado, se aseguran las libertades personales y el mercado se encarga de enjuagar los intereses diferenciados. Pero en la práctica lo que vemos es una cuestión diferente. En el caso nuestro, con motivo de la crisis de los partidos políticos, ya no creo que sea, no se puede hablar de crisis, sino la eliminación de los partidos políticos del cuadro nacional, nos encontramos con un hecho que cada vez comienza a ser más claro en otras partes, y es que empresarios y tecnócratas se encargan de gobernar el país a espaldas de la representación política. Cosa que es muy claro en el caso europeo. La señora Merkel y el señor Draghi son los que mandan. Y la representación política tiene que someterse. Y en el caso peruano y en el caso latinoamericano, cada vez se observa más eso. Los políticos son incapaces, los políticos son corruptos. La política es corrupta y sucia, hay que sacarlos y hay que poner a los que saben. Y los que saben son los técnicos, porque ellos son impolutos, porque ellos son neutrales y porque no tienen intereses privados que seguir. Y los empresarios, obviamente, con la naturaleza innovadora que tienen, esta conjunción puede llevar a cabo. Pero es cierto, tiene parte en cierto, porque esta representación política no representa o no tiene el grado de representatividad necesaria como para poner coto a los avances de los tecnócratas. Entonces lo que tenemos es una cantidad diferente de fórmulas que viene por delante, que da un vacío en el que la sensación de malestar con la democracia a secas es cada vez mayor, lo que da lugar, lo que permite el florecimiento de doctrinas antidemocráticas, antipluralistas, para decirle una sola palabra, de un populismo autoritario que arrase con todas las fórmulas institucionales de esta democracia boba y que resuelva de una vez por todas los problemas. No es por nada que Chávez, Fernández, Correa y Evo Morales sean tan populares en sus propios países y que constituyan para muchos modelos a seguir. Yo me pregunto si Antauro Humala será nuestra próxima amenaza en la que nos asegure que él sí podrá reconstituir el Tahuantinsuyo, eliminar a todos los blanquitos, miraflorinos, pitucos, y que el pueblo será el que gobierne directamente en el futuro. Es posible que no, dependiendo del tipo de embates que produzca las fuerzas democráticas en el país, las débiles fuerzas democráticas de la sociedad en las que no se observan mayor interés en su participación política. En resumen, y en conclusión, nos olvidamos de que la democracia es una pieza de difícil construcción y de larga duración, que las instituciones democráticas se construyen muy difícilmente y muy lentamente. En el Perú hemos tenido una
ceremonia que yo creo que ha pasado desapercibida, y es cuando los tres presidentes, el presidente constitucional del Perú y los dos expresidentes estuvieron juntos. Esa es una escena que nunca tuvimos en el Perú. Bueno, y es un aliciente para esperar que próximamente podamos tener una escena con 4 presidentes. Pero para eso hay que tener el tesón necesario para seguir insistiendo en la necesidad de mantener y de reforzar las instituciones republicanas, liberales y democráticas en contra de todas las pretensiones de jefes salvadores mesiánicos que persiguen acabar de un lado para otro con el conjunto de las instituciones para hacerse cargo personal ante sí mismo del destino del país. Estoy ahora dispuesto a conversar con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Kotler. Ahora la palabra es en el público. Señor Julio Kotler, buenas noches. Lo felicito por su exposición muy brillante. Mi nombre es Jaime Ortiz Prado, ingeniero industrial. Yo también, como usted, estoy preocupado por la situación democrática de nuestro país. Ya la vida nos va ganando y, bueno, la democracia va lenta. Pero yo quisiera preguntarle, la ley de partidos, que parece que todavía está en ciernes, no le dan pase, creo que sería una buena propuesta para que los futuros presidentes no sean simplemente caudillistas o salgan de un club de amigos, porque la democracia tiene que descansar sobre partidos, y los partidos tienen que tener una vida formada, tradicional, y ser escuelas de pensamientos en diferentes disciplinas, para que cuando esa gente ocupe el cargo, ¿no?, sepa bien hacia dónde va y pueda conducir a la gente. Nada más, gracias. Muchas gracias. Hola, mucho gusto. Quisiera hacerte una pregunta. Al principio hablaban en tu currículum que trabajaste para la Ford, creo. No. Entonces mi pregunta va así, ¿no? ¿No fue la Ford? No. Ah, entonces disculpa, me equivoqué. Pero sigamos con la pregunta. Digamos, hay gente en el mundo, en el planeta, con mucho poder, como la familia Ford, por ejemplo, que son personas externas a este país, pero que llegan a mandar mucho más que un presidente, mucho más que la democracia. ¿A dónde queda la democracia ahí cuando los dueños del petróleo, los dueños de los carros, los dueños de la tecnología mandan? Doctor Kotler, usted habló sobre la democracia boba. Me parece un título bien interesante de un tema como sobre la democracia, ¿no? Si nosotros tenemos una democracia boba, ¿cuáles serían las características de una democracia como la que usted cree que debemos tener en el país actualmente? Nuevamente, ¿cuál es la democracia? No se entiende democracia sin partidos políticos. ¿Y qué hacemos? No tenemos partidos políticos. No se puede fundar un partido político por decreto. Los partidos políticos se forman alrededor de intereses, sectores sociales que se encuentran, descubren que tienen intereses en conjunto. El problema que tenemos es que, nuevamente, el mundo no es el de 1920, ni el mundo de 1930. Antes, la gente iba a la Casa del Pueblo, en la avenida Alfonso Ugarte, a escuchar a los dirigentes políticos, a escuchar los planteamientos
a educarse políticamente, porque representaban a todo un sector social. Ser joven de Breña significaba ser aprista. En la actualidad, usted no va a ninguna casa de pueblo, porque usted tiene la radio y la televisión, y no solamente tiene la opinión de los líderes políticos, sino tiene las opiniones de todos los opinadores del mundo y todos los comentaristas que usted quiere. Segundo lugar, los jóvenes de Breña ya no tienen por qué ser apristas, porque a uno les interesa la alianza, el otro el rock, el tercero les interesa lo que está sucediendo en la NASA y el quinto le interesa ¿qué? Hacer plata. Se acaban las viejas identidades cerradas, fijas que existían anteriormente. Y estas instituciones de partidos tienen que rediseñarse, reorganizarse, refundarse totalmente y funcionar de una manera totalmente diferente a la que teníamos. Nunca más tendremos partidos como los partidos históricos que hemos tenido en el Perú. De eso hay que estar absolutamente seguro. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Quién sabe? Son corrientes de opinión más que identidades fuertes. Yo no sé cuántos, creo que hay suficiente gente que se acuerda la militancia aprista, la militancia comunista, que es en la actualidad la militancia que tiene el Movadef. Porque ellos están viviendo en un tiempo pasado, en la que todavía hay sectores que están tan acorralados, tan abigarrados que pueden encontrar una identidad entre todos ellos. Basta con decirles que son los pobres, los marginados, los despreciados y los que nunca van a tener nada. Me imagino que entrar a la Universidad de San Marcos e ir a uno de los baños que van los estudiantes es suficiente motivo para salir de ahí con un odio profundo a la institucionalidad presente. El señor me dice de la Ford. Bueno, yo nunca he trabajado para la Ford, pero aunque lo fuera, no tengo problema. Pero ha mencionado una cuestión que es fundamental a lo que estamos hablando, y es que en la actualidad no solamente hay actores nacionales, sino hay actores globales, que son actores estratégicos en el manejo global, y si no que lo digan los europeos. Después de los 30 años gloriosos, en este momento cualquier país europeo tiembla frente a los mercados, en que la representación política está subordinada a los mercados, a los capitalistas, al juego de especulación financiera. Bueno, es así, pues. ¿Qué hacemos? ¿Usted se adapta a eso o se sale de ahí? Pero si se sale de ahí, tiene Venezuela. Venezuela ha dilapidado, ¿cuánto? 625.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina en este momento? Pero no entremos a otras cuestiones. El problema es un problema totalmente abierto. Es cierto, la soberanía popular fundamental, base de un régimen democrático, se encuentra desbordada por los actores globales. Si es que usted, en el caso peruano, hay una de estas agencias piratas que deciden bajarle el crédito, la agencia de riesgo al Perú, nosotros podemos dispararnos en la inflación. Entonces, usted tiene que tomarlo en cuenta. ¿Cómo se va a enfrentar a eso? Es otro problema. Pero esta es una cuestión que es fundamental, que ya no se puede pensar en términos de Estado-nación únicamente. En la actualidad, los actores rebasan a los al Estado-nación.
Y la pregunta, ¿cuál es la democracia que quisiera? Mira, ¿cuál es la democracia que debemos tener? Yo creo que es la pregunta abierta que tenemos que respondernos todos y no solamente yo. Okay. Sí, hay una pregunta abajo. Hay diversas preguntas, pero vamos a ver. Por favor. Sí, por favor. Doctor Cot, a mí lo que me marcó, al menos cuando yo era adolescente y niño, es que la democracia se basa en ciudadanos. Y para ser ciudadano necesitas un grado de educación, por lo menos que te permita funcionar por ti mismo, sacar tus propias conclusiones. A mí lo que me aterra, y realmente me aterra, es que tenemos el nivel de la educación pública cada vez peor. Existe un discurso que dice que está dando más recursos a los ciudadanos futuros, pero en la práctica tenemos a los grupos de interés como lo de SUTEP, que realmente, ¿no?, juegan por sus propios intereses, ¿no?, los intereses gremiales. La pregunta es, ¿cómo ve usted el futuro de los futuros ciudadanos de esta democracia futura? Porque para mí se está creando cada vez más jóvenes que van a salir a las calles a asaltarnos, porque no le das la oportunidad, y eso me aterra. ¿Cuál es su visión de usted? El vecino, por favor. Preguntas cortas, por favor, gracias. Doctor Kotler, buenas noches y felicitaciones por sus palabras. Me refiero a la reforma del Estado. Si usted la conoce, ¿cómo está orientada las propuestas que le han hecho al gobierno, por lo cual ellos no la han aceptado hasta ahora? ¿Por qué la negativa? Y democráticamente, ¿a dónde nos va a conducir? Teniendo en cuenta que, como usted bien ha dicho, el Estado es débil, nos gobiernan los tecnócratas y todo lo demás. Muchas gracias. Gracias. Sí, por favor. Buenas noches. El padre Lancier, en su libro Los dientes del dragón, decía que había escuchado hablar mucho de la democracia y que le hacía recordar un poema que dice como: he visto la sombra de un cochero limpiando la sombra de un carruaje con la sombra de un cepillo. Acá sombra es como algo ausente. ¿Cree usted, señor, que la democracia puede llegarse a concretar verdaderamente si tenemos en cuenta que se puede entender como libertad e igualdad, teniendo en cuenta que el hombre por naturaleza es jerárquico y no es igualitario, está acostumbrado a mandar y a obedecer? ¿Y puede haber demo-poder si no hay antes demo-saber? Gracias. ¿Otra pregunta? Sí. Buenas noches. Doctor Kotler. Acá estoy. Sí, por favor, señor. Lo que se descubrió entre el 2000 y el 2002 de la corrupción de Fujimori, algo tan groseramente evidente, el fraude electoral del verano del 2000, algo así, una corrupción más evidente no puede existir. ¿Cómo entiende usted de que después de ese descubrimiento tan obvio, la gente haya querido votar por Keiko Fujimori, es decir, votar por su propio verdugo? ¿Cómo entiende usted eso? Porque para mí es esquizofrenia. Gracias. Hay una persona aquí, no sé quién, aquí. Sí, y después el señor, por favor, sí. No sé si es totalmente justo, pero un momentito, por favor. Sí, doctor Kotler, buenas noches. Quien habla es estudiante ingresante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y me sorprende al decir, bueno, son sus palabras, con mucho respeto, de que los baños en San Marcos dejan mucho que desear. Mi facultad, la que es la Facultad de Derecho, bueno, yo estudio Ciencia Política, pero digamos que ¿cómo solucionar esto si es producto de la actividad de los jóvenes, de nosotros? Usted habla del joven que mira tele, o que se deja, o del ciudadano en general, que se deja llevar por las opiniones, que sale de un opinador. Yo lo veo como el homo videns de Sartori, o la persona que solo busca hacer plata, que vendría a ser el homo económicos de Pierre Bourdieu.
Entonces, ¿qué hombre usted propondría para esta sociedad que no está en política? Busca hacer otra cosa, pero no hay un movimiento o no hay un partido, nunca lo hubo, a mi parecer, porque el sistema de partidos peruanos nunca fue fuerte. La pregunta sería, ¿cuál es el hombre que usted propondría para hacer en esta sociedad? Gracias. El señor, por favor. Ya. Una última aquí y después la respuesta. Gracias. Por favor, funciona. Sí. Gracias, doctor Kotler. Yo quería preguntarle muy brevemente, ¿cómo piensa usted que puede ser la intervención de los movimientos regionalistas, entre comillas, para las próximas las elecciones en el supuesto que tengamos el 16? A la señora que ha esperado tanto. Por favor, señora. Muchas gracias. Hace muchas gracias. una media hora casi, ¿no? Bueno, usted manifestó, doctor Kotler, que debido al avance tecnológico, el magisterio debe de reformularse o, usa la palabra, refuncionalizarse, ¿no? ¿Cómo es posible esto si es que tenemos decenios de la suspensión del curso, por ejemplo, del curso de filosofía y lógica? Si al inicio lo presentaron a usted como uno de los pocos pensadores ya existentes en nuestro país. Entonces, fíjese cómo podemos comparar la función de la tecnología con la función que hacen los pensadores, ¿no? Gracias. Ahora, doctor Kotler va a responder y hacemos la tercera gira de preguntas, ¿no? Por favor. Yo insisto algo. Un régimen democrático se construye a lo largo del tiempo, de manera muy, pero muy conflictivamente. La historia, ahí donde se formó el liberalismo, ahí donde se instauró se proclamó la democracia, han tenido guerras y guerras, matanzas a más no poder. Es en el transcurso de todos estos conflictos que se ha ido depurando ciertas ideas y ciertas prácticas, y en que la gente por necesidad se ha visto obligada a aceptar de muy mala ganas determinados tipos de reglas. La gente no es democrática porque le guste la democracia, sino porque sabe cuál va a ser la represalia si es que no lo hace. Nos paramos en la luz roja, no porque nos guste la luz roja, sino porque sabemos si la pasamos nos pueden chocar y nos pueden matar. En todos estos países la ciudadanía se fue construyendo de manera muy quebrada, confusamente. Tiene que pensar en todos estos obreros analfabetos europeos y norteamericanos, corrompidos y todo lo demás. No se trataba de que fueran buena gente y bondadosos, se trataba de que cumplieran determinados tipos de reglas de convivencia. Y bueno, la ciudadanía que tenemos en la actualidad, de muy baja calidad, en su mayoría, se debe a los niveles de educación que tenemos, pero eso refleja nuestra propia historia. No hay por qué ir tan lejos. Si es que usted tiene los peores profesores universitarios, tendrá los peores alumnos escolares. Si es que les paga mal, entonces no van a ir los más interesados. En Finlandia y en Corea, la selección de los profesores tienen que ser los más brillantes los que pueden ser profesores, no pueden ser cualquiera. Bueno, en el caso peruano tenemos lo que tenemos y hay que arar con los bueyes que tenemos. No podemos esperar a que todos tengamos la educación conveniente para en ese momento comenzar a construir ciudadanos. Usted tiene que ser ciudadanos con lo que existe, con lo que tiene, y la gente entiende.
Porque para ser ciudadano usted tiene que respetar reglas y tiene que tener reglas igualitarias para todos. La reforma del Estado hasta el día de hoy es totalmente tecnocrática. La reforma del Estado hasta el día de hoy está hecha para que los mercados funcionen más fluidamente. No está para distribuir mejor los recursos, no está para mejorar la situación de desigualdad, no está para mejorar la calidad de la educación o de la salud. En el Perú en este momento la participación de la educación y de la salud en términos en relación al Producto Bruto es la mitad de lo que se dedica en Ecuador o mitad de lo que se dedica en Bolivia. Entonces explíqueme por qué va usted a tener estas huelgas. Yo no creo que sea tan difícil explicarlo. La democracia es una promesa de libertad y de igualdad. Pero es una promesa en la que nunca se va a realizar plenamente. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué entonces vamos a defender tanto la democracia? Porque la democracia le permite pelear por más igualdad. Ahí donde hay democracia, usted puede pelear legítimamente por superar los problemas del país. Ahí donde no hay democracia, no va a tener posibilidad alguna de pelear por los derechos. En Cuba no va a tener usted jamás una huelga, como nunca la tuvo en la Unión Soviética. Y acá la va a tener totalmente y nos vamos a quejar permanentemente por todas las huelgas, pero estamos hablando de que existe el mínimo de democracia porque hay el respeto a la disidencia y el respeto a la protesta. Pero en otros casos no puede ser ni opinión ni libertad de expresión y de acción lo que usted va a tener. Hoy he venido a saber que Venezuela se ha retirado de... ¿Usted espera que esas elecciones sean limpias? Bueno, y eso es lo que es importante con la democracia. La democracia es imperfecta por naturaleza, por definición. Nunca se va a conseguir los niveles de libertad y de igualdad óptimos, pero es una condición necesaria para pelear permanentemente. ¿Por qué hay gente que vota por Keiko Fujimori? Porque hay muchos intereses y muchas percepciones diferentes. Y lo que es extraordinario es que usted se encuentra en un régimen en la que se permite que los herederos de los corruptos estén ahí presentes. Lo que quise decir es que los baños de San Marcos, cuando yo era profesor de San Marcos, porque ya no lo soy hace mucho tiempo, entrar en ciencias sociales, yo tenía una sensación de vergüenza y de sentirme humillado por tener que entrar a esos lugares. Y yo me imagino a muchos alumnos que se sienten humillados en múltiples circunstancias, bien sea porque tienen que tomar esos transportes que tenemos en Lima, o porque tienen las escuelas que se vienen abajo, o porque tiene profesores que no son los que deberían ser, etc. Mientras que los otros no tienen absolutamente ninguna de esas condiciones. Entonces que uno se siente que tú no te mereces tener esos tipos de privilegios. Movimientos regionales, no sé. De repente un movimiento regional puede ser un movimiento tan corporativo como cualquier otro. Es decir, yo insisto en que desde el principio del siglo XX, Víctor Andrés Belaúnde primero y Mariátegui después tenían un moto: hay que peruanizar al Perú. El Perú todavía no
es un Estado-nación, que es un motivo por el cual estamos viendo lo que estamos viendo. Y los movimientos regionales pueden ser muy positivos como pueden ser muy negativos. Depende, no es en sí mismo un movimiento regional o el regionalismo, no tiene por qué ser una cuestión positiva ni una cuestión negativa. Usted tiene que decirme bajo qué condiciones, pero este hecho de que una región insista en cobrar su propio canon y de ninguna manera compartirlo con los demás, me está hablando del grado de fragmentación que existe en el país y que ningún Estado se atreve, ningún gobierno se atreve a cambiar esa situación y decir, oye, todos somos peruanos, ¿no? Y lo que pasa en Cajamarca es cuestión que interesa al Perú entero, igual que en Puno, mientras que muchos de estos líderes se atribuyen propiedad y en ese sentido reproducen un interés patrimonial. Esto es mío y nadie se debe meter. De ahí la sorpresa de congresistas y de presidentes regionales cuando les dicen que están cometiendo ilícitos. Entonces, lo que ellos reciben es para ellos hacer lo que les da la gana. No entienden que tienen que rendir cuentas de los recursos fiscales que tienen que decidir, sobre los que tienen que tomar decisiones. Entonces uno tiene que ponerse a pensar bajo qué condiciones un movimiento regional va a funcionar. Yo tengo mis sospechas de que puede ser bastante peligroso, en general por lo que acabo de decir, pero no puedo anticiparme antes de ver las condiciones en que se desarrollen. Muchas gracias. Sí, doctor. Quisiera especular de esta manera. Sendero, Abimael, Movadef. Movadef se da una manera de defender la democracia, no se le ha permitido inscribir, ¿no? Como partido político. Es una situación. Fujimorismo, Alberto Fujimori, para gobernar, incurrieron en actividades de corrupción y atentados contra derechos humanos, por eso está preso. Entonces podemos concluir también que el régimen fujimorista debe ser prescrito ante la ley como partido político. Disculpe, pero no le he entendido bien la pregunta. Sí, claro. Le decía lo siguiente: Sendero, Abimael, Movadef. Movadef ha sido prescrito para incorporarse al régimen político, ¿no? Como partido político. ¿Por qué? Porque actuaron al margen de la ley, atentados contra derechos humanos, corrupción y contra cosas más. Régimen de Fujimori actuaron de esa manera, similarmente, corrupción, atentados contra derechos humanos. Su líder, Igualdad, Abimael, está preso también por eso, por corrupción, él aceptó ser corrupto. También entonces podemos llegar a razonar de esta manera, también al fujimorismo le debemos prescribirle como partido político. El señor aquí. No, el señor, por favor. Buenas noches, señor. Althusser criticaba a Tocqueville aludiendo que la democracia no sirve por la misma razón que la república como tal ya no se podía aplicar, pues el Estado-nación ya no era el mismo de la época helenística. A la mirada de Bourdieu, en tanto que existe un capital económico y simbólico hegemónico respecto a otro, la democracia era un poema épico. Alain Badiou enuncia, suspirando, la democracia es una ficción, Zizek, Rosanvallon dilucidan acerca de las patologías de la democracia. Ahora bien, ¿tenemos que creer en el producto enlatado de consumo masivo y fantástico que se denomina democracia? ¿Cuál es la pregunta que hizo? ¿Una lata vacía? Buenas noches, Alain Badiou, además, doctor Alain Badiou que reivindica los crímenes de Stalin, ¿no? Sí. Muy buenas noches, doctor Kotler. En torno a la nueva ola de los nuevos aires que están soplando en América Latina, ¿usted cree que hay
hay un miedo al cambio, una resistencia por parte de ciertos sectores o élites que gobiernan en torno a esta ola de cambios. Unos ejemplos claros, los golpes de Estado en Honduras o en Paraguay, ahora último que se ha dado. Una última pregunta. Buenas noches, doctor Cutler. Doctor Cutler, el voto viene a ser el derecho supremo que tiene el ciudadano y con él o con ese momento realmente perpetúa, castiga, cambia, puede tener esas posibilidades. Quisiera escuchar sus comentarios en términos de que por qué está sucediendo de que las masas, las grandes masas, muchas veces votan por una camiseta o un regalito que me hicieron. Eso es un grupo, pero también las élites y los grupos de poder no quieren comprometerse tampoco en la participación democrática. Me gustaría escuchar sus comentarios al respecto. Gracias. Para no tener un incidente diplomático con este lado de la sala, una última pregunta de este lado. Pero es un poco más lejos, no veo muy bien, ese es el problema. Disculpe. Yo creo que ya. Sí, es la última. Ya, muchas gracias. 5 segundos. Ante todo, mis felicitaciones, mi estimado doctor. 3 segundos, Cotter, entonces. Como siempre, extraordinario. Mi pregunta es la siguiente, hablando precisamente del partido aprista peruano, a quien ya parece que se está disolviendo porque Alan García así lo ha querido, casi como un enemigo de Alan, ¿no? De allá de la Torre, etc. Bueno, mi pregunta es, hablando de democracia, una democracia funcional, todos han prometido, todos los que han sido candidatos hasta ahora, incluyendo Humala, prometieron restituir la Constitución de 1979. ¿Por qué? Tenía el Congreso Económico, ¿no?, nacional, donde hay una especie de, no solamente partidización, sino politización, porque yo puedo ser antiaprista, anticomunista, lo que sea, pero lo dan los estamentos sociales para ir a la planificación de una democracia cuasi directa. Y segundo, la regionalización, que son 25 regiones, cuando deberían ser más que 5, con la participación de que cada región tenga, por ejemplo, ¿no?, 4 o 5 departamentos. Gracias, señor. Entonces, eso allá en la Torre decía la despresidencialización del Perú, porque en Lima solamente gobierna y vive de la provincia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo soy un opinador más, así que la pregunta sobre el Sendero Luminoso y el Movadef comparado con el fujimorismo yo creo que es una cuestión muy delicada y muy importante. En primer lugar, Alberto Fujimori fue un corrupto, hizo violaciones a los derechos humanos, pero nunca hizo genocidios. Acomarca y Lucanamarca no es comparable. Además, en el caso de Sendero era una movilización contra el Estado y contra la democracia, obviamente. La diferencia es ahí. Pero viene la segunda parte, y la segunda parte es mucho más delicada. La pregunta es, ¿no sería conveniente para la democracia incorporar al Movadef en el régimen político? ¿Qué es lo que está dando vueltas y que no se ha querido explicitar? Y esa es una pregunta que hay que hacérsela, efectivamente. Claro que para eso tendrían que dar muestras, los del Movadef, de querer aceptar la regla del juego para no hacer la famosa paradoja de la que hablaba Popper, que con la democracia se puede acabar la democracia. Pero es una cuestión que está abierta. Digámoslo así, hay grupos guerrilleros y terroristas que después de un cierto tiempo se han reconvertido y se han incorporado plenamente en el régimen democrático. La pregunta es si es que esto podría ser el caso. Eso es una cuestión a discutir y a analizar, que es una situación muy delicada que no se puede dar una respuesta tajante. Que si la democracia es una lata vacía, bueno, para Badiou, obviamente. Badiou lo que quisiera es los campos de concentración de Stalin.
Entonces, por supuesto que para él no funciona para nada la democracia. A estos nuevos marxistas habría que hacerles recordar lo que le dijo Rosa Luxemburgo a Lenin. ¿Usted conoce? No. Sí, claro que sí. Rosa Luxemburgo advirtió en el año 18 a Lenin que si es que no había democracia, iba a acabar con una dictadura del partido, y la dictadura del partido iba a acabar con la dictadura del secretario general del partido. El año 18. Y es lo que siempre sucede. La democracia es ineficiente, imperfecta, pero da cabida para la convivencia, el desarrollo personal y colectivo en las sociedades. De lo contrario, los 40 millones de muertos por Stalin están ahí para reclamárselo al señor Badiou, al señor Zizek y toda esa partida de miserables. ¿Golpes militares? Yo creo que no. Yo creo que en situaciones muy extremas y muy raras tendremos por delante golpes militares. Uno, porque al nivel internacional están descalificados. Dos, porque los mercados no aceptan situaciones tan inseguras e inestables como esas. Los mercados requieren de determinado tipo de democracia, porque tiene previsibilidad. Con los militares no se tiene previsibilidad. Mírenlo a Chávez, mañana puede hacer cualquier cosa, tirarse para un lado o para el otro lado. ¿Qué se hace para hacer la participación democrática? Bueno, hay que hacer la participación democrática. Pues. Es decir, en la práctica es donde se resuelven las cosas. La gente tiene que participar no solamente escuchando y dando conferencias, sino organizándose para llevar a cabo determinados tipos de acciones, concretamente, a sabiendas de los costos y de los beneficios que eso puede tener para la colectividad y para él personalmente. Pero no hay ninguna otra fórmula mágica que se pueda insistir. Y por último, la democracia funcional de ahí a la torre, si es que alguna vez tuvo algún sentido, en la actualidad ya no lo tiene. Pues. Por lo que vengo diciendo, son sociedades muy descentradas, muy descentralizadas, muy plurales, en la que el valor de la individualización es muy fuerte. Y entonces estamos hablando de otro tipo de sociedad que no es la sociedad que teníamos hasta los años 60, 70, 80. Y lo que se viene es mucho, mucho más de lo mismo, en la que los nietos tendrán que prepararse para embates absolutamente desconocidos de los que tenemos en la actualidad. Muchas gracias. Gracias. Doctor Kotler, ahora algunas preguntas, como siempre en los rendezvous en la Alianza Francesa. ¿Cuál es el intelectual que ha tenido más influencia en su trayectoria intelectual? Son preguntas mayores. En diferentes momentos de mi vida ha habido diferente gente. Entonces, cuando era adolescente, Romain Rolland fue mon maître à penser. Sí. Yo qué sé, después estuvo Mariátegui y Yay La Torre, que fueron muy, muy importantes. Y después estuvieron todos los que denunciaban a los crímenes nazis y los crímenes stalinistas. Últimamente Jorge Semprún, Tony Judt han sido figuras fundamentales. ¿Y el libro que le más ha impresionado?
No, una biblioteca, es cierto, pero un libro. Hoy estoy leyendo un libro que me parece fascinante. Por favor. Que se llama El hombre que amaba a los perros. Ah, sí, de un cubano. De Leonardo Padura, que se refiere a León Trotsky. Toda la historia del asesinato de Trotsky. Sí, muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que estoy... Pero aparte de otros libros profesionales que claro, ya no tienen mayor... ¿Pero a qué nivel de libro está usted? Estoy casi al final. Ah, bueno, entonces, bien. ¿Cuáles son, a su parecer, las 3 personalidades más importantes en la historia del Perú? No, son preguntas difíciles, es eso el trabajo, ¿no? Bueno, entonces 2. Son preguntas mayores porque términos intelectuales, Basadre obviamente que es una figura epónima. Bueno, Mariátegui y Yaya La Torre son figuras fundamentales igualmente. Pero estaba pensando en alguna figura política, bueno, que fuera positiva, que me atrayera positivamente, pero prefiero eludirlo porque no le encuentro algo. Okay. ¿Cuál es el defecto que sí podría perdonar y el defecto que no puede soportar? El defecto que puedo tolerar. Esto ya se parece a un reality show. ¿Y que no puede soportar? Lo mismo. No, pero digamos la soberbia, la prepotencia, el abuso. ¿Y el poeta favorito? ¿Cómo? El poeta favorito. Entre Vallejo y Blanca Varela. ¿Y el plato preferido? ¿Ceviche? ¿Cuál es el plato que prefiero? Eso tengo que preguntárselo a la señora. Bien. Preguntamos después, entonces. Durante sus estudios en Burdeos, ¿qué ha sido lo que más le ha gustado y lo que más le ha desagradado, molestado, irritado de los franceses, ¿no? De los franceses. Ahora usted puede hablar libremente, es una democracia imperfecta, pero democracia. Porque nosotros hemos recordado siempre con mucha simpatía el comportamiento de nuestros vecinos en Burdeos. Siempre recordamos a Madame Gillet, a Madame Asema, que siempre nos hicieron muchos favores. Entonces, no recuerdo situaciones desagradables. Bien. Pero lo de Burdeos es la humedad. Porque si es que hay humedad en Lima, la humedad de Burdeos yo creo que es peor. ¿Sí? ¿Y con qué personalidad francesa le gustaría a usted cenar? ¿Cenar? Ah, sí. ¿Con quién me gustaría cenar? Una personalidad francesa, ¿no? ¿Vivo o muerto? Es más difícil comer con una personalidad muerta, pero se puede pensar. Si es que sería una personalidad que ha desaparecido, me gustaría muy bien cenar con Aron. Bueno, con el maestro. En la actualidad me gustaría conocer a Rosan Bayón. Tengo mucho aprecio por... Usted me ha aconsejado de invitarlo, ¿no? Por su obra. Y una última pregunta. Un consejo para los jóvenes peruanos para afrontar la vida de hoy. ¿Para? Afrontar la vida de hoy. Fue la parte más terrible para el doctor, ¿no? Tener mucha fuerza para resistir las malas vibras y dedicarse a estudiar libremente, no seguir a pie juntillas ninguna
ningún discurso de algún profeta. Bien. Muchas gracias. Tengo el placer de anunciarles. Tengo el placer de anunciarles a nuestro próximo conferencista, que es en la sala, el afamado psicoanalista Dr. Saúl Peña, con la conferencia Psicoanálisis de la corrupción, el martes 23 de octubre. Entonces es una fecha que hay que notar en su agenda. Dr. Kotler, en nombre de la Alianza Francesa de Lima y del público presente, le reitero mi más sincero agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación y por esta conferencia tan interesante. Pido a todos, de nuevo, un gran aplauso para el Dr. Julio Kotler. Muchas gracias. Muchas gracias.